Hola, nosotros somos de la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Estudiamos Ingeniería en Alimentos. Estamos finalizando el curso de Bioquímica Alimentaria. Nuestra profesora es la máster María Fernanda Morales. Nuestros integrantes Gustavo Delgado, Ana Belén Santamaría, Sergio Laprea. El tema a tratar es cinética enzimática, amilasas y el almidón de trigo. Una enzima es una proteína que actúa como catalizador biológico, llevando a cabo reacciones bioquímicas de muy altas velocidades. No se consume durante la reacción y en general presenta un elevado grado de especificidad. Para que las reacciones ocurran, es necesario que los reactivos formen un estado de transición que sea estable y que disminuya la energía de activación que requiere la reacción. En ausencia de esta, el intermediario no logra estabilizarse, por lo general debido a las cargas eléctricas que se generan, y los sustratos regresan a su estado original. Hay varios modelos que explican el funcionamiento de una enzima como catalizador, siendo uno de estos el desarrollo de Michaelis-Menten en 1913. Este considera que cuando un sustrato específico se pone en contacto con una enzima, la parte de la enzima donde se une el sustrato se llama sitio activo. Luego de esto forma un complejo enzima-sustrato, que posteriormente libera el producto y la enzima que no se consume puede reaccionar con otro sustrato. Efecto de la concentración de enzima sobre la velocidad inicial de una reacción catalizada por una enzima a una concentración de sustrato fija de saturación. La velocidad de reacción está influida por la concentración de la enzima, pero no por la concentración de otro reactante. Entonces, la velocidad es directamente proporcional a la concentración de la enzima. La velocidad versus la concentración del sustrato para una reacción catalizada por una enzima. Se puede observar que la curva es hiperbólica y que a bajas concentraciones de sustrato la curva tiende a una recta que asciende con mucha pendiente. En esta región de la curva, la reacción depende mucho de la concentración del sustrato. A altas concentraciones de sustrato, la enzima está casi saturada y la velocidad inicial de la reacción no cambia mucho cuando se aumenta más la concentración del sustrato. En esta gráfica es importante también mencionar que la velocidad máxima es la asíntota y que cuando la enzima está en saturación se acerca a un orden cero con respecto a ese. Cuando la concentración del sustrato es baja, la velocidad inicial de la reacción se aproxima a un orden 1. El eje Y indica la energía libre de la especie reaccionante. El eje X se llama también coordenada de reacción y representa el progreso de la reacción a partir de un sustrato y avanzando hacia el punto de la derecha. El estado de transición ocurre en el máximo de la barrera de activación. Es la cantidad de energía que debe superarse para que se efectúe la reacción. Cuanto más baja sea la barrera, el estado de transición es mucho más estable y la reacción se efectúa con más frecuencia. La ecuación de Michaelis-Menten es la ecuación de la velocidad de una reacción catalizada enzimáticamente con un sustrato. Relaciona la velocidad inicial V sub 0, la velocidad máxima y la concentración del sustrato con la constante de Michaelis, que es Km. Km es igual a la concentración de sustrato cuando la velocidad inicial es igual a la mitad de la velocidad máxima. Esto se puede demostrar de la siguiente manera. Partiendo de que la velocidad inicial es igual a la mitad de la velocidad máxima, procedemos a introducirlo en la ecuación original. Y nos queda de la siguiente manera.
Velocidad máxima sobre 2 va a ser igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato dividido para km más la concentración de sustrato. Dividiendo cada lado de la ecuación para velocidad máxima, tenemos que un medio va a ser igual a la concentración de sustrato dividido para km más la concentración de sustrato. Así, despejando, vamos a tener que km más la concentración de sustrato será igual a 2 por la concentración de sustrato. Finalmente, despejando km, obtenemos que km va a ser igual a la concentración de sustrato. Los inhibidores enzimáticos son moléculas que interfieren en la catálisis, volviéndola más lenta o deteniendo las reacciones enzimáticas. Existen 3 tipos diferentes de inhibidores. Los inhibidores competitivos, los cuales compiten con el sustrato por el sitio activo de la enzima, donde el Km aumenta y la velocidad máxima no cambia. Un inhibidor acompetitivo es el que se fija a un sitio distinto del que se fija el sustrato en el sitio activo y que, a diferencia del inhibidor competitivo, solo se une al complejo enzima-sustrato. Aquí Km y la velocidad máxima no disminuyen. En el inhibidor no competitivo no existe una competencia entre el inhibidor y el sustrato. Es decir, sí es posible la formación del complejo enzima-sustrato. Aquí el Km no cambia y la velocidad máxima disminuye. El trigo es un cereal ampliamente cultivado alrededor del mundo. La composición del grano de trigo es básicamente muchos carbohidratos, sobre todo almidones, aunque también hay proteínas como el gluten principalmente y también algunas enzimas. La principal proteína del trigo es el gluten, el cual se encuentra principalmente en el endospermo del grano. La principal función de esta proteína es actuar como un elemento aglutinante, permitiendo a la masa ser elástica y resistente. En los cereales, el almidón está contenido en gránulos. En el caso del trigo, estos gránulos miden entre 11 y 41 micras de diámetro, lo cual hace que los gránulos de trigo sean un poco más grandes que los de los demás cereales en promedio. Casi la totalidad del gránulo de almidón está compuesta por los polisacáridos amilosa y amilopectina. La molécula de amilosa es esencialmente lineal, llegando a tener hasta 5000 moléculas de glucosa polimerizadas mediante enlaces glucosídicos alfa 1,4. La amilopectina es una molécula mucho más grande, llegando a tener hasta 1 millón de glucosas. Está altamente ramificada debido a la presencia de alrededor del 4% de enlaces glucosídicos alfa 1,6. Además del gluten, en el trigo están presentes otras proteínas de mucha importancia debido a su funcionalidad. Estamos hablando de las enzimas hidrolíticas del almidón, principalmente alfa y beta amilasas. Las alfa amilasas se encuentran en el germen o en las capas externas del grano de trigo. Las amilasas actúan sobre los enlaces de las cadenas de almidón, produciendo fundamentalmente dextrinas. La catálisis se lleva a cabo en enlaces glucosídicos alfa 1,4 al azar en la región central de la cadena amilosa y amilopectina. Como resultado se obtienen maltosa y oligosacáridos de varios tamaños. Las amilasas que actúan en el proceso ponen en marcha una maquinaria bioquímica compleja que se conoce como amilolisis. El acceso de las amilasas al interior de los gránulos de almidón se encuentra limitado, excepto si es que estos gránulos tienen fisuras que permitan el ingreso del agua. Las beta-amilasas, en cambio, se encuentran en el endospermo del grano y solo pueden atacar al almidón si los gránulos han sido dañados. Beta-amilasa
es una exoenzima. Esto quiere decir que ataca a los enlaces glucosídicos alfa 1,4, pero que se ubiquen en la parte externa de la cadena de almidón. Esta enzima separa unidades de maltosa a partir de los extremos no reductores de esta hidrólisis alterna de enlaces glucosídicos. Dado que las beta-amilasas atacan a la amilosa solo desde un extremo a la vez, son mucho menos efectivas que las alfa-amilasas. A continuación vamos a elaborar pan y vamos a describir lo que sucede durante el proceso. En general, el proceso de elaboración de pan se lo puede dividir en etapas que van acorde a las temperaturas involucradas. Se iniciará con una etapa de amasado y fermentación, seguida de una etapa de horneo o cocción y finalmente una etapa ya de enfriamiento. Iremos describiendo las reacciones bioquímicas, sean de orden enzimático o no enzimático también, que se producen a lo largo del proceso. Al incorporar una parte de agua en 3 partes de harina de trigo, se forma una masa viscoelástica que permite atrapar el gas que se va a formar durante la fermentación. Una alta proporción de gránulos dañados va a permitir una mayor absorción de agua. Cuando la levadura es añadida a la masa, las condiciones permiten que retome su actividad metabólica. En la masa del pan, las condiciones se vuelven rápidamente anaeróbicas, De tal manera que la levadura va a seguir la ruta metabólica de la fermentación alcohólica. Los productos de este proceso son etanol y dióxido de carbono. La producción de etanol y dióxido de carbono es esencial para el desarrollo de la estructura de la miga de pan que se desea, en conjunto con las proteínas llamadas gluten. Durante el amasado y la preparación de las piezas, la temperatura se mantiene cercana a la ambiental, así que la actividad amilolítica es moderada y prácticamente constante. El almidón en esta etapa no sufre mayor alteración física que la hidratación de los gránulos dañados, sobre los cuales se produce la rápida acción de las amilasas. La producción de dióxido de carbono es proporcional a la velocidad de la formación de maltosa por parte de las amilasas. La producción de maltosa es responsabilidad de la beta-amilasa, ya sea directamente de las cadenas de amilosa o amilopectina, o a partir de las dextrinas que se liberan por las alfa-amilasas. Como el nivel de las beta-amilasas en las harinas es más que suficiente, la actividad de esta enzima está parcialmente condicionada al nivel de la alfa-amilasa que se encuentre presente en la masa. Procedemos a la segunda etapa del proceso, que corresponde a la cocción del pan. En esta hemos utilizado una temperatura de 200 grados Celsius durante 28 minutos en total. El aumento de temperatura de la masa se produce de manera gradual desde el exterior hasta el interior de la pieza. Bueno, como en toda reacción química, el aumento de temperatura va a suponer una aceleración de las diferentes reacciones, en este caso de la amilolisis. Además de todas las reacciones de tipo enzimático que estamos viendo, también se producen otras de tipo no enzimático, principalmente reacciones de parrillamiento, como las de Maillard, pero principalmente la formación de compuestos volátiles responsables del aroma característico del pan y la posible formación de melanoidinas que le dan su color.